Existe un paisaje de la naturaleza que es un verdadero espectáculo. Me refiero a las cataratas del Iguazú. El río Iguazú se encuentra en Sudamérica y hace de frontera física entre Brasil y Argentina. En una parte de su recorrido, una falla geológica produjo un desnivel de hasta 80 metros, lo que propició que pudieran formarse hasta 275 saltos de agua. El caudal del río, unido a este gran desnivel, hacen que cuando el agua cae se produzca un ruido ensordecedor. Os lo podéis imaginar, ¿verdad? Pues del lado brasileño, en un muro, hay grabadas unas palabras del Salmo 93 que dicen así: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Y justo debajo de este texto hay una frase que dice: Dios siempre es mayor que todos nuestros problemas. Así es, hermanos. Tenemos un Dios más grande que el estruendo de las muchas aguas. Tenemos un Dios más grande que cualquiera de nuestros problemas. Tenemos un Dios más grande incluso que la situación que ahora nos ha tocado vivir. Una situación que posiblemente nos genere miedo, inseguridad, ansiedad, incertidumbre y otra serie de sentimientos. Pero aun en medio de todo esto, podemos vivir confiados en Dios, sabiendo que Él está al control de todo. Y este es mi pensamiento en esta mañana, esta es mi reflexión que os hago. Tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo sabe, y un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que va a seguir supliendo y cuidando todas y cada una de nuestras necesidades. Así que, hermanos, aunque nos toquen vivir momentos adversos, situaciones complicadas, podemos confiar en ese Dios tan grande que tenemos. Pues, hermanos, que Dios os bendiga.
en un abrir y cerrar de ojos. Cuántas cosas nos suceden en ese preciso instante. Nos creemos dueños de nuestro tiempo. Haremos, iremos, diremos, pero todo cambia en ese preciso instante. De vivir a morir, de amar a odiar, de hablar a callar, de andar a descansar, en ese preciso instante. Son aquellas cosas que no vemos las que deberían preocuparnos y prestarles mucha atención para no dañarnos los unos a los otros. A veces es la vida, otras la muerte, también el odio y el perdón. A veces el desprecio, otras la sensibilidad. También una palabra y, cómo no, un silencio. Quizás un virus. Cosas tan pequeñas que no podemos ver con nuestros ojos naturales y nos detienen la vida. Pero, ¿recuerdas? Todo cambió en ti y en mí en un abrir y cerrar de ojos. Un día, hace más o menos tiempo, el Señor, el Creador, el Salvador, sin verle físicamente, en un abrir y cerrar de ojos, trastocó tu vida y la mía. Y en ese preciso instante, de muerte pasé a vida, de condena a redención, de ser criatura a ser hija, de no ser nada a ser heredera de todo. Gracias, Padre Santo, por tal bendición y amor en ese preciso instante.
escuchó y atendió. Y yo quiero ser como él, crece mucho, yo veré. Aquel caso a mis papás, ayudando a los demás. Hola. Una de las cosas que hemos aprendido, porque hemos aprendido varias, una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo ha sido la fidelidad de Dios y la grandeza de Dios. Eso lo sabíamos, lo habíamos estudiado, lo habíamos enseñado, y hemos hablado muchísimo de eso y hemos escuchado hablar muchísimo de eso, pero en este tiempo lo hemos vivido. Dios nos ha dado la oportunidad de vivirlo. La grandeza de Dios, porque Dios lo abarca todo, Dios lo llena todo. Como todo el mundo, en este tiempo, bueno, hemos estado confinados, hemos estado acá, hemos tenido muchísimo tiempo que no estamos los dos solos sin nadie. Entonces creo que este tiempo hemos disfrutado de estar el uno con el otro, porque tenemos 27 años de casados, pero tal vez siempre estábamos rodeados de ocupaciones, teníamos ocupaciones en el trabajo, teníamos ocupaciones con la familia, con los hijos, teníamos ocupaciones en la iglesia, porque éramos obreros en la iglesia también y siempre estábamos muy ocupados de muchas cosas, pero nunca habíamos tenido un tiempo de estar los dos solos. Y es algo que, wow, nos hemos quedado sorprendidos de que hemos tenido muchísimas conversaciones que antes nunca nos hubiésemos imaginado que hubiésemos podido tener, porque siempre estábamos ocupados. Hemos estado ocupados, pero en otras cosas que nos gustan, porque Dios nos ha mantenido ocupados. Y otra cosa que hemos podido experimentar en este tiempo ha sido que Dios nos ha sustentado en todo. Es como todo el mundo, hemos tenido días buenos y días malos, pero el Señor nos ha llenado, y esto ha sido a través de la oración, nos ha llenado de cada cosa que hemos necesitado, no nada más la parte del sustento de lo que es el alimento y todo lo demás, pues la parte material, sino el espiritual, que es el que realmente sostiene todo lo demás. Hemos tenido una conexión con el Señor que ha sido guau, súper edificante, súper buena. Muy agradable estar juntos. Sé que estamos pasando unos tiempos difíciles, pero no le tenemos que decir el problema, mira el problema, sino Dios, que es grande Dios sobre todas las cosas. Si mientras que uno busca a Dios, va a conseguir todo, pero si uno se aleja de Dios, en verdad que no va a conseguir nada. Pero nosotros, como hemos buscado siempre, no de toda la vida, pero sí hemos buscado de Dios, tanto en la buena como en la mala, siempre hemos creído en Dios. Y nunca y Él siempre nos ha sustentado, nunca nos ha abandonado, siempre hemos querido hacer todas las cosas, las hemos podido hacer y le damos muchísimas gracias a Dios por todas esas cosas. Y además hemos podido darle palabra a otros y que esos otros cambien su actitud para que Dios pueda glorificarse en sus vidas. Buenos días, hermanos, espero que estéis bien todos. En una época de la historia en la que el hombre entendía que solo era él el protagonista de este mundo y se creía el centro del universo, hubo un descubrimiento que le ayudó mucho a entenderse y a mirarse a sí mismo, y fue el microscopio. Con el microscopio el hombre descubrió un mundo hasta ahora nunca visto. Descubrió que podíamos ver hacia dentro de nosotros mismos, descubrir nuestros enemigos, bacterias y virus y otra serie de cosas que teníamos, analizar nuestros problemas, entender más de nosotros mismos, ver nuestros
de verdad nuestros enemigos implacables que teníamos. Y de eso precisamente en parte quiero hablaros en esta mañana. Y el título de lo que en esta mañana quisiera compartir con todos vosotros es que para ver el futuro, tenemos que ir a nuestro pasado. Para ver el futuro tenemos que ir a nuestro pasado. Todos seguro que ya en esta recta final de confinamiento en el que estamos y en el problema del coronavirus en el que estamos, pensamos en nuestro futuro. Pero mira, nuestro futuro no tiene por qué ser necesariamente mejor de lo que era nuestra vida antes. Por eso es necesario volver atrás un poco. Así que lo que quiero hablar, como os digo, es que si queremos enfrentar el futuro, tenemos que ir a nuestro pasado. En un sentido, la palabra de Dios, el libro de Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta discernir, y penetra para discernir el pensamiento y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios en un sentido pues es como ese microscopio que podemos tomar y podemos ver hacia dentro de nosotros mismos. Podemos ir tal vez a nuestro pasado, reflexionar en nuestro pasado y así poder aprender lecciones y encarar el futuro de una manera mejor. Y yo quiero que, con algunos ejemplos de la Biblia veamos algunas cositas muy breves, pero que, espero que a todos nos pueda ayudar. En primer lugar, lo que quiero hablaros es que no siempre sabemos ver nosotros como seres humanos. No siempre sabemos ver. De hecho, hay partes de la Escritura donde Dios les dice al pueblo y al faraón y a otra gente que se puede ver sin ver o se puede oír sin escuchar. En ese sentido, me gustaría que me acompañarais al capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 29, vamos a leer ahí algunos de los versículos. Capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 1, dice así. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Deuteronomio 29, 2. Moisés llamó a todos los hijos de Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios, y llegasteis a este lugar. Bueno, no siempre sabemos ver. Después de 40 años del pueblo de milagros increíbles, Moisés ahora a la frontera de Canaán les quiere enseñarles, quiere recordarles lo que ha pasado. Les recuerda a Egipto lo que ocurrió allí. Ellos eran esclavos y Dios los libró con brazo poderoso. Les recuerda cómo Dios venció a Faraón, el rey del mundo, el máximo en el mundo en aquel entonces. Les recordó cómo Dios abrió el mar rojo y pasaron ellos y el ejército de Israel se cayó y se murió allí, el ejército de Faraón se murió en el mar rojo. Les recuerda cómo los llevó 40 años, cómo les proveyó, cómo les dio protección, cómo les dio comida, cómo les dio de todo. Es decir, fueron muchas las cosas que Dios había hecho. Fueron muchos los milagros que Dios hizo ante su presencia. Pero como digo, en primer lugar, no siempre sabemos ver. Dice el versículo 5, os he traído 40 años en el desierto, es decir, os he traído hasta aquí. Y si nosotros pudiéramos ver un recorrido del pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años, nos damos cuenta de esto, que no supieron ver las cosas, no supieron escuchar la voz de Dios, no supieron tener un corazón para aprender, como aquí les dice el Señor. Es decir, que podemos darnos cuenta de esto. Dice, yo os he traído aquí, ellos vieron el milagro.
vieron las maravillas, pero no vieron a Dios. Vieron las obras de Dios, pero no vieron a Dios. Vieron los milagros de Dios, pero no vieron a Dios. Vieron las maravillas de Dios, pero no vieron a Dios. Y cuando hacemos esto, pasa una cosa, y es que no aprendemos. No aprendemos. ¿Y por qué esto es problemático? No, como digo, que no siempre sabemos ver. Porque cuando nos veamos en la misma situación, volveremos a caer y volveremos a fracasar. En ese sentido, si tú ves un recorrido del pueblo de Israel, por ejemplo, en los primeros capítulos, bueno, después de que ocurre, cuando entran en el desierto, cuando ingresan en el desierto y los primeros tiempos del peregrinaje de Israel en el desierto, te das cuenta de esto, cómo ellos volvieron a fracasar. Dios tenían un problema, Dios les solucionaba el problema y al poco tiempo volvían a caer. Tenían un problema que no tenían agua, Dios les daba agua y al poco tiempo volvían a fracasar en eso. Tenían hambre, Dios les daba lo que necesitaban para comer y volvían a caer. Es decir, que no les servía para nada, porque luego cuando volvían a tener la misma circunstancia, repetían en lo mismo. Para enfrentar el futuro hay que ir al pasado, como estamos diciendo. Hermanos, tenemos que reconocer ahora que estamos aquí tranquilos en estos días, volver a nuestro pasado y pensar que muchas de nuestras derrotas en el pasado, muchos de nuestros fracasos, muchos de nuestros problemas en el pasado es que no hemos sabido ver, que hemos estado más pendientes del milagro, de la obra, de la provisión, de la salud, de los recursos de Dios que del mismo Dios, y no hemos sabido ver en este sentido. Tampoco ellos supieron escuchar. Por ejemplo, Dios les habló en algún momento y les dijo, mira, mañana comeréis. Y Dios les puso mesa en el desierto. Y ahí en el capítulo 8 de Deuteronomio, que vamos a ir ahora, ellos cuando Dios les provee, porque primero les dice, pues, mañana comeréis. Y así fue, que al día siguiente comieron. Y cuando les pone Dios aquel maná, aquel trigo, digamos, pues ellos dicen, maná, que significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De nuevo, viendo el milagro, viendo qué les estaba dando Dios y no viendo a Dios. En ese sentido, aquí en el capítulo 29 que estamos viendo hay un contraste marcado. En el versículo 2 dice que Moisés les dice en el versículo del capítulo 29, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Y en el capítulo 4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado ni corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿En qué significa esto? Bueno, la impresión es que ellos solo vieron el milagro, solo vieron la comida, pero no vieron quién hizo este milagro. Por eso ellos, lo que estamos viendo, no supieron ver, y por eso a veces tampoco nosotros sabemos ver. Y digamos, la prueba definitiva de todo esto es que muchas veces la actitud de ellos fue quejarse a Moisés, porque tal vez no tenían el milagro que querían, no tenían las cosas que querían. De hecho, en un momento dado, incluso ese maná que Dios les había dado, intentaban hacerlo de distintas formas para que no supiera a maná. Hermanos, nosotros tenemos que ir a nuestro pasado para que mañana podamos enfrentar el futuro. Y nuestro pasado es que tampoco hemos sabido ver. Nuestro pasado es que no siempre hemos sabido ver. Y a veces hemos visto más el milagro que quién hacía el milagro. Hemos visto más la provisión que el Dios que nos proveía. Hemos visto más la sanidad que el Dios que nos sanaba. Y esa es una invitación que vamos a ver ahora en un momento. Así que no siempre sabemos ver. Si cogemos el microscopio y profundizamos y vamos hacia el pasado en nuestra vida, hace 40, 50 días, cuando todo estaba normal y llevábamos nuestras vidas normales, nos damos cuenta que no hemos sabido ver. Pero para enfrentar el futuro tenemos que recordar esto, cada uno de nosotros. En segundo lugar, Dios nos invita a ver. Por un lado, no sabemos ver, pero por otro, Dios nos invita a ver. En este sentido, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? Un texto que está en el libro de Hebreos, donde nos dice, puestos los ojos en Jesús.
Y la idea es enfocarte en Jesús. Usar el microscopio, usar el zoom y enfocarte hasta que tú puedas ver a Jesús. Dios nos invita a ver a través de quién, a ver a través de los ojos de Jesús. Dios nos invita a tener, bueno, ya tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que actuar como Jesús. Por eso, en segundo lugar, Dios nos invita a ver. Mirad, aparte del microscopio, que fue un gran descubrimiento que enseñó al hombre que no era el centro y que no era todo y que podía aprender a ver dentro de sí mismo, también el hombre descubrió el telescopio. Y el telescopio le hizo al hombre que viese hacia afuera. El telescopio nos hizo ver más allá de nosotros. El telescopio nos hizo ver más allá de nosotros mismos. Nos hizo ver más allá de nuestra diminuta casa que es la Tierra. Y cuando el hombre ha inventado telescopios y ha visto, lo que ha descubierto le ha sorprendido al hombre. Millones y millones de kilómetros, galaxias, millones y millones de estrellas sin contar, galaxias, un universo infinito, algo por descubrir. Y de hecho, seguro que vosotros habéis visto algún vídeo o alguna foto por ejemplo, de la Vía Láctea y dónde está la Tierra, en una pequeña esquina ahí de la Vía Láctea, nada, una gota de agua. Dios nos invita a ver eso. Isaías 40, te lo leo, les dice Dios al pueblo de Israel: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Lo aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Dice el versículo 15 del capítulo 40. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas. Dice el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él y en comparación serán estimadas en menos que a nada y de lo que no es. ¿A qué pues le haréis semejante? Versículo 21, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os he dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra fundó? El mundo está sentado y ahora empieza a describir al Dios incomparable. Dios nos invita a ver, pero nos invita a verle a Él. Nos invita a dejar de vernos a nosotros mismos, a dejar de ver las circunstancias. Bueno, las circunstancias las vamos a ver, están ahí, pero hay algo más que ver, ¿no? Levantar nuestra vista y ver hacia Dios. En ese sentido, por ejemplo, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, que orar es una manera, a fin de cuentas, de enfrentar el futuro en la vida. La primera cosa con la que empieza la oración modelo de Jesús, llamada al Padre Nuestro, es precisamente así: Padre Nuestro, que estás en los cielos. La primera impresión del Padre Nuestro es que Dios nos invita a ver, nos invita a verle a Él, Padre Nuestro, que estás en los cielos, mucho más allá, ¿no?, de nuestras necesidades y nuestras cosas. No podemos solo ver nuestras necesidades, no podemos centrarnos en nuestras necesidades solamente porque nos vamos a frustrar, porque posiblemente no todo eso se va a solucionar y tenemos que aprender a ver algo más allá de nosotros mismos. Quiero que me acompañéis, estamos en el capítulo 29 de Deuteronomio, ¿verdad? Y quiero que me acompañéis un momento al capítulo 8. Capítulo 29 se parece mucho al capítulo 8, capítulo 8 de Deuteronomio. Como en parte hemos dicho, Israel está en la frontera de la tierra prometida y falta poco para que entren ahí. Y de nuevo, mirar cómo Dios les invita a ver. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios. O sea, todos los verbos que vemos, lo que están haciendo es invitar a Israel. Moisés está invitando a Israel a que vea a Dios. Y mirar el versículo 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Vienen aflicciones y pruebas en la vida. Claro que sí, en Israel en el desierto las tuvo que experimentar, para saber lo que había en tu corazón.
Es decir, para que cojas el microscopio y te veas, para que te veas qué hay en tu corazón. También para eso sirven las pruebas y las aflicciones. También para eso sirve una cuarentena como la que estamos pasando, para que veamos hacia nuestro corazón, para que veamos hacia adentro, para que ampliemos bien el microscopio, para que lo ajustemos bien, para ver nuestro corazón, a ver qué hay en él. Y dice, si habías de guardar sus mandamientos, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, pero sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Mirad, no solo de pan vivirá el hombre. Un pueblo centrado en la comida, un pueblo centrado en las obras, en la provisión, en todo esto. Y Dios les dice que uno de los propósitos de que ellos tenían que, uno de los propósitos que tenían que experimentar en esa travesía en el desierto, era que no solo de pan vivirá el hombre. Así que Dios les está invitando a ellos a verle a Él. ¿Por qué les está invitando a verle a Él? Bueno, por la sencilla razón de que era algo que no habían practicado mucho. Y si te fijas en el texto de Deuteronomio 8, Moisés no solamente les está enfatizando al pueblo a que vean los milagros y las obras de Dios, sino que vieran quién lo hacía y de dónde venían. ¿De dónde venían? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mira, yo haceros una pregunta y me la hago también a mí. ¿Qué amamos más en la vida? El pan para ellos era lo primario, lo sustancial, lo más básico en la vida. ¿Qué es lo más sustancial y lo más básico para nosotros? ¿A quién amamos más en la vida? Eso tenemos que pensarlo y dentro de un rato te voy a hacer una pregunta. Así que no siempre sabemos ver, en el sentido de ver hacia nuestro futuro, hacia nuestro pasado, para enfrentar el futuro. Dios nos invita a ver también el pasado para enfrentar el futuro. Les invita al pueblo de Dios a que vean, ¿no?, a su corazón, usen el microscopio, pero también que usen el telescopio. Que aprendan a levantar sus ojos hacia el cielo, ¿no?, y a ver que ahí arriba está Dios. Mirad, este es el Dios incomparable, como hemos leído en Isaías 40. Un pueblo que está sumido en la esclavitud, un pueblo que han sido deportados a Babilonia, un pueblo que están en unas condiciones terribles, como para andar agachada la cabeza todo el día, y triste y deprimido. Pero Dios es ese pueblo que puede andar en un momento dado triste y deprimido y con la cabeza agachada y pensando a ver qué les va a deparar el futuro, les dice, oye, levantar la cabeza, ¿no? Aprender a ver a Dios por encima de las circunstancias. Y en tercer lugar, Dios abra nuestros ojos. Es decir, que Dios abra nuestros ojos. En este sentido, si recordáis, la iglesia de Laodicea, allí en Apocalipsis 3, ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice, mira, no sabes que eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y blancas vestiduras para vestirte y no descubras tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Y al final le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Sabemos que el colirio era una sustancia que lo echaban en los ojos para aclarar la vista, para cuando la gente tenía problemas de vista nublada, pues eso le refrescaba los ojos y le hacía ver mejor. Bien, que Dios abra nuestros ojos. Que Dios abra nuestros ojos. Si recordáis, Nicodemo llegó un día a Jesús de noche y le dijo, Señor, he visto tus obras y he visto que si Dios no está contigo, nadie puede hacer las obras que haces. O sea, Nicodemo veía las obras de Dios. Eso no es tan difícil verlo, pero Dios le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es Dios quien abre nuestros ojos. Satanás ciega el entendimiento de las personas y ciega los ojos para que no vean. Pero nosotros hemos conocido al Señor
y nosotros sí tenemos la capacidad de ver. Por tanto, si vamos a nuestro pasado hace 40, 50 días y vemos y a lo mejor ahí nuestros ojos estaban nublados por las cosas, por el trabajo, por otras prioridades que teníamos en nuestra vida, otras cosas que amábamos más que a Dios. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, unge tus ojos con colirio. Hermanos, unjamos nuestros ojos con colirio. Pidámosle al Señor que Dios abra nuestros ojos y que podamos ver el reino de Dios y que podamos ver al Rey, sobre todo, de ese reino. ¿Recordáis en una ocasión cuando los discípulos iban en la barca y llevaban mucho tiempo ya remando y no había solución y Jesús no estaba porque se había quedado en la otra orilla y les había dicho que se fueran? Ya cuando estaban cansados, como a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene y viene sobre ellos andando sobre el mar. Imagínate, impresionante poder ver eso como ellos lo vieron. Y cuando lo vieron se maravillaron y se turbaron. Y Jesús se subió y calmó aquello, pero los discípulos seguían turbados. O sea, el agua estaba ya en calma, pero los corazones de ellos todavía estaban agitados. Y dice allí el texto de Marcos, si lo veis en el Evangelio, dice que aquello ocurrió y se maravillaban y se sorprendían y estaban tan angustiados porque no habían aprendido lo de los panes y de los peces. O sea, ¿qué es eso de los panes y los peces, no? Bueno, Marcos, si vas a lo de los peces y los panes, ves que lo que Jesús está haciendo es mostrándose Él. Y cuando Él sube a la barca, a los discípulos les dice, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Bueno, si somos capaces de verlo a Él detrás del milagro, nuestros corazones quedarán tranquilos. Vamos a anclar nuestros corazones en Él y vamos a tener paz. Que Él abra nuestros ojos, como muchas veces cantamos ese coro, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Y luego dice, para ver tu majestad, ¿verdad? Para ver tu majestad. Que Dios abra nuestros ojos, o mejor dicho, Dios es el único que es capaz de abrir nuestros ojos. Os invito de nuevo a avanzar un poco al capítulo 29 otra vez de Deuteronomio, donde estuvimos estuvimos leyendo unos versículos en el capítulo 8, y quiero que leamos algo en el capítulo 29. Capítulo 29, otra vez, versículo 6. Dice, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, Dios los trajo hasta allí y estaban vivos 40 años en el desierto, sin pan en el bolsillo, sin vino en los odres, y sin embargo allí estaban. Lo que Dios les está haciendo invitar de nuevo, a lo que Dios les está invitando de nuevo es que para enfrentar el futuro que les queda en Canaán, tienen que echar una mirada al pasado. Tienen que echar una mirada a su pasado y ver que estuvieron 40 años en un desierto, con la dificultad que eso tiene, sin nada, sin poder cultivar, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Y comieron todos los días. Y sus vestidos no se desgastaron, sus zapatos tampoco. Extraordinario. Y ellos muchas veces solo se dedicaron a ver eso y se olvidaron de ver a Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que mañana en tu casa hay un terremoto en tu casa o de repente tu casa arde en llamas. ¿Qué salvarías? ¿O a quién salvarías? Si son cosas, esa cosa que tú salvarías primero, que ahora dices, si hubiera un incendio en casa y estuviera yo solo, salvaría esto. Pues tal vez eso es lo más importante para ti. Y si hubiese personas, si solo a una pudiera salvar, pues no sé. Pero en una situación delicada así como esta, ¿qué salvaríamos? Bueno, tal vez esa cosa que salvaríamos sería lo más importante para nosotros. Si estamos en una mesa y de repente tenemos ahí varias cosas encima de la mesa y la mesa se va a volcar y cae, ¿qué intentaríamos salvar? Tal vez el móvil, ¿no? Porque es lo más valioso. ¿Por qué lo salvaríamos el móvil?
precisamente porque es más valioso. Si se cae un vaso, bueno, se cae una botella, un plato con comida, pero el móvil es lo más caro, es lo más valioso, por eso salvaríamos eso. Bueno, ¿qué es lo que es lo más importante para nosotros en la vida? Pensemos en eso, ¿no? Hace 50 días, ¿qué era lo más importante? Y ahora, cuando terminemos este confinamiento y volvamos a la normalidad, ¿qué va a ser lo más importante? Hermanos, usemos el microscopio. Para enfrentar el futuro, tal vez hay que ir al pasado y ver que no hemos visto más allá de nuestras narices. Y tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, ¿no? y que haga vernos a nosotros mismos. Que, como leímos al principio, la palabra de Dios discierna nuestros pensamientos y discierna las intenciones del corazón y penetre y aumente las cosas hasta que seamos capaces de verlas. Como decía David, Señor, mira en mí a ver si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, la palabra de Dios es ese microscopio para que tú ahora, cuando salgamos de esto y enfrentes el futuro que nos queda, puedas ir a tu pasado y ver ahí, aprender ahí para afrontar el futuro. Y usemos también el telescopio para enfrentar el futuro. Tal vez también hay que ir al pasado y ver que, pues eso, que no hemos sabido ver más allá de nuestras narices, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestros caprichos, de nuestras cosas. Tenemos que aprender a ver a Dios. En ese sentido, Isaías les dice también al pueblo de Israel esta frase: levantad en alto vuestros ojos y mirad a quién creó estas cosas. Este versículo, dicho así rápido, puede parecer que Isaías le esté diciendo que levanten, porque de hecho luego menciona los astros y el cielo y todo. Pero este versículo, visto así de una forma rápida, puede dar a entender que Isaías les está animando a que levanten los ojos y vean lo que Dios ha creado, pero no. Si te fijas bien, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad a quién creó estas cosas. O sea, no mirar la creación, sino mirar al Creador. Mirar al Creador. Para enfrentar el futuro hay que ir al pasado. En el pasado, ¿quién estaba? Dios. No había nada. No había nadie. Dios es el Creador. Dios es el autor de la vida. Dios es la luz del mundo. Dios es la esencia de todo. Pablo dice, en Dios somos y en Él nos movemos. Nada hay, nada existe, nada importa fuera de Dios. Y en ese sentido, no siempre hemos sabido verlo, como hemos visto en primer lugar. No siempre hemos sabido verlo. Y a veces hemos visto sin ver y hemos oído sin escuchar. Pero Dios nos invita a ver. En la Biblia, por todas partes, la Biblia es una invitación a que levantemos nuestros ojos y le veamos a Él. No seamos cegatos, echemos colirio en nuestros ojos, enfoquemos nuestra vista en Él. Hay algo más importante que todo esto, hay un futuro para nosotros. Como cantamos muchas veces, Jesucristo basta, no necesitamos más. Nuestros corazones, dice, insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Aprendamos, y en tercer lugar, ¿no?, que Dios abra nuestros ojos, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, eche colirio en nuestros ojos y nos haga de veras, hermanos, ver qué es lo más importante. Yo sé que podemos estar preocupados por la situación, yo también, por la situación, inquietados por el futuro, todo eso, pero vayamos, ¿por qué estoy inquieto en el futuro? Tal vez si vas al pasado, puedes entender por qué estás inquieto en el futuro. Porque a lo mejor en el pasado no has confiado en Dios y has confiado en ti mismo y en tus fuerzas y en tu trabajo. Eso es lo que le dice también Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 8. Oye, cuando vayas a entrar en la tierra prometida, no te olvides de Dios, y no para que no digas, esto lo he hecho yo. A veces vemos el pasado, ¿verdad? Y pensamos que nosotros somos los que hemos hecho esas cosas. Pero esas cosas pueden desaparecer de un momento para otro. Que Dios abra nuestros ojos. Hermanos, llevamos años en la vida, yo 51 años ya. Y como dice aquí, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová. 51 años de vida y aquí estoy. Y Dios me ha traído hasta aquí. Y eso es ir al pasado para aprender a vivir el futuro. Hermanos, el futuro por delante
puede ser glorioso, puede ser extraordinario, hay que ser optimistas también, y tendrá sus pruebas y sus luchas. Y veremos los milagros de Dios, veremos la provisión de Dios, veremos la sanidad de Dios. Pero sobre todo, aprendamos a ver a Dios, levantemos en alto nuestros ojos y miremos a quién creó estas cosas. Ir al pasado para afrontar el futuro. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, y seguro que mañana seguiremos sirviendo al Señor. Dios estará con nosotros. En este desierto en el que estamos habrá pruebas, habrá situaciones, pero siempre en medio de las pruebas y de las situaciones podremos levantar nuestros ojos y ver al Dios incomparable que tenemos. Que el Señor os bendiga mucho y abrazos virtuales a todos.